Ya. Buenos días, jóvenes del aula alfa, jóvenes señoritas, vamos a empezar la clase el día de hoy. Normativa, ¿no? Normativa, primero tenemos normativa, ¿ya? Hoy día vamos a hablar un poco, ¿sí? De dentro de lo que es la normativa, vamos a hablar los problemas, llamémoslo así, o los errores que se cometen en la concordancia del verbo, ¿sí? Esos problemas también son parte de los problemas que tenemos al escribir o a veces al hablar, ojo, o a veces al hablar, ¿sí? Ok, entonces vamos a dar una revisión, ¿ya? A lo que es la concordancia verbal, ¿ya? Tiene que ver con gramática, sí, pero esta parte es exactamente en cuanto a normativa, porque tenemos que saber cómo escribir y cómo expresarnos al hablar en el uso de verbos, ¿sí? En el uso de verbos. Ricardo, bueno, ese Ricardo. Ricardito está distraído, Ricardito, ¿ves? Está distraído, ¿ves? Vamos a saludar a Ricardo. Ricardo, ¿ves? Está sin los audífonos, está haciendo cualquier cosa. Por favor, en mi curso ya les he dicho, cierren su WhatsApp, cierren su Instagram, cierren cualquier otra página, dejen de jugar con su otro dispositivo, ¿sí? Dejen de jugar con su otro dispositivo, porque luego se van a lamentar a final de año todas las indicaciones que les he dado, la van a lamentar, ¿no? Porque van a tener cursos, entonces, simplemente es prender su camarita como todos los que están aquí, que se los vea que están ahí atentos, no quiero ver techos, calaminas, ¿sí? Que se los vea que están ahí atentos y listo, nada más. Me mandan sus tareas bien hechas, no me mandan cualquier cosa, y luego dan su examen, ¿no? En ese caso, si dan mal examen, yo los puedo apoyar. Pero si ni me mandan sus tareas o me mandan cualquier cosa como tarea, ¿ya? Y no entran a la clase con la cámara prendida, entonces no los voy a poder ayudar, pues. No los voy a poder ayudar. Así me hable tu mamá, tu papá, tu vecino, Castillo, el burro de Shrek. Si me traes al burro de Shrek que me hable, tampoco. ¿Ya? Concordancia verbal. Concordancia verbal. Ojo, la concordancia verbal afecta al verbo con respecto al sujeto. Eso, ojo, hoy día vamos a seguir en gramática con sujeto, ¿sí? Vamos a seguir con sujeto. Ya, regla general, lo que todos sabemos, ojo, lo que todos sabemos en cuanto al verbo, en todo lo que sabemos en cuanto al verbo. Mira, un sujeto en singular, mira, regla general, un sujeto en singular, o sea, si el sujeto, ay, con naranja, más monse, un sujeto en, en singular, ¿sí? Un sujeto en singular debe llevar un verbo en singular, ¿ya? Ojo, gato singular, come singular. A eso se llama concordancia. En esta primera etapa, como te digo, en la regla general no tenemos problemas. ¿Ya? Ahorita vamos a ver algunas excepciones donde cometemos errores, Por favor, jóvenes, señoritas, que no han avisado sus papás a dirección de que tienen problemas con cámara, por favor, enciendan su cámara, ¿sí? O si no, que su papá en este momento o su mamá informen porque va a pasar una tormenta eléctrica que los va a botar a todos los que no tienen cámara, ¿ya? Estoy avisando, ojo, estoy avisando. ¿Ya? Segunda regla general, mira, la segunda regla general. Un sujeto en plural va a necesitar siempre un verbo en plural. También es regla general, ¿ves? Gatos comen, plural, plural. Esto lo sabes desde que naciste. Si no lo sabes ahora, entonces, ¿ya qué podemos hacer? Finalmente, y fíjate esto, primera persona siempre va con un verbo en primera persona. Mira, yo, pronombre personal en primera persona, singular, ¿sí? Y el verbo está en primera persona,
singular. Eso es la concordancia, ojo, esa es la concordancia. Que el verbo tenga las mismas categorías o los mismos accidentes gramaticales que el sujeto, ¿sí? Los mismos accidentes. Pero ¿qué sucede? Y ahorita vamos a ir a ver los casos especiales. Hay algunos casos donde al hablar o al escribir, sobre todo, cometemos estos errores. Vamos a cometer algunos errores, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son esos casos especiales. Casos especiales, no espaciales. Aunque algunos jóvenes, ¿sí? Parecen marcianos, ¿ya? Entonces ya son casos espaciales, ¿ya? Casos espaciales. Ya, a ver. Listo. Primer caso espacial. Primer caso espacial. Cuando el sujeto es un sujeto colectivo. También vamos a tener cuando el sujeto es un sujeto múltiple. Y también por ahí algunos otros casos, ¿ya? Pero son casos especiales donde ya se empiezan a cometer los errores, ¿ya? ¿Ok? Listo. Y viene la tormenta. Profesor, Dime, hija, dime. ¿me puede esperar? ¿Dónde te espero, hija? No, es que ahorita mi celular está cargando y está en la puntita de la mesa. En la puntita de la mesa. Ya, te espero, hija, te espero. No, está en 6, está en 10 y siendo mi cámara. Ya, ya, hija, ya. Ya, ¿para Navidad será? Mm, Ya, entonces ahorita. Ah, ya. ¿Ves? ¿Ves que sí se puede? ¿Ves que sí se puede? Ya. Sino que no quieren, que es otra cosa. Les da flojera. Pero es hablando se solucionan las cosas. Pero hay gente que entra y ni saluda. Sujeto colectivo. ¿Cómo será sujeto colectivo? ¿Cómo será el sujeto colectivo? El sujeto colectivo, cuando aparece un sustantivo colectivo, ojo, y esto ya no te voy a explicar porque esto lo hemos visto en gramática. ¿Qué es un sustantivo colectivo? Un sustantivo que estando en singular, habla de un grupo. ¿Sí? ¿Sí? Disculpen. Estoy ocupado, no moleste ya. Listo. Ahí está, salió en la grabación. Salió en la grabación. ¿O quién era? La Miss Aide, creo, la Miss Laura. Creo que era. Ya, pero que no moleste, estoy ocupado. Ya. Hey, fíjate, en este caso, cuando el sujeto es colectivo, o sea, va a tener un sustantivo colectivo, ¿ya? En ese caso, el verbo va a ir en singular. ¿Ya? Fíjate aquí, una infinidad. Profe, pero está hablando de hormigas. Entonces aquí es entraron. No, porque el sujeto, todo el sujeto es colectivo porque tiene un sustantivo colectivo. Infinidad. Se refiere a una infinidad. O sea, a un gran grupo de hormigas, pero como el sustantivo, como el núcleo está en singular, porque es un sustantivo colectivo, entonces el verbo va en singular. Fíjate aquí, la mitad de los senadores. No está hablando de los senadores, sino está hablando de la mitad. Y eso es un sustantivo de tipo colectivo. Y cuando hay un sustantivo colectivo, entonces el verbo es singular. Profe, como que no estoy captando bien esto, porque ahora sí, Dariana, ¿ves? Ahí está. Ahora no sé si es una... Hola, a ver. Porque estás así como pidiendo réplica, ¿no? Réplica, ya. Claro, réplica, esa es réplica, ¿no? Ya, ese es freestyle, ¿no? Pero no vamos a hablar de freestyle, ¿no? Ya. Otra vez, fíjate, nuevamente.
Nuevamente, mira, gente que merece, gentes, está en singular porque no existe gentes, ¿te acuerdas? No hay gentes, está en singular, pero ojo, se refiere a un grupo, ¿ya? A este tipo de sustantivo se le llama, colectivo, que está en singular, pero habla de un grupo. Y cuando tenemos un sujeto en colectivo, el verbo va a ser singular, a pesar de que parezca que estamos hablando de muchos. Y si hablamos de gente, entonces gente son gente que merecen, no, porque no es plural, tiene que ser singular. Aquí, por ejemplo, la mitad de los senadores, ¿ya? No está hablando de los senadores, ¿ya? Está hablando de la mitad. Y la mitad, como te digo, la mitad es un sustantivo colectivo, que está en singular, porque si no sería mitades. Si fuera plural sería mitades, pero está en singular, mitad. Y al decir mitad se está refiriendo a un grupo, por lo tanto es colectivo, ¿sí? Y como es colectivo, la regla dice que el verbo es en singular. La mitad de los senadores ocupó sus lugares. Igual aquí, no está hablando de las hormigas, sino está hablando de una infinidad. Y esto está en singular, no está en plural, no está en plural, sino sería infinidades. Y como todo esto es un sujeto colectivo, ¿sí? La regla dice que el verbo va en singular, ¿ya? ¿Cómo sería para que fuese plural? En este caso no podría ser plural, de ninguna manera, porque no existe gentes, ¿ya? Esto siempre va a ser plural porque gente no puede cambiar. Estos sí pueden ser plurales, mira, ¿cómo sería? Le quitamos esto, espérate, le quitamos esto, le quitamos el colectivo, ¿ya? Entonces ahí sí, los senadores, ahí sí, porque está hablando de varios, ¿sí? Y hace un momento dijimos, un sujeto plural, un sujeto plural necesita un verbo plural. Entonces ya no será los senadores ocupó, será los senadores ocuparon. Aquí serían los senadores ocuparon. Ahí sí porque está en plural, pero aquí no porque está en colectivo. Todo esto no está hablando de los senadores, sino está hablando de la mitad, la mitad, la mitad. ¿Cómo podría ser esta en plural? Sería así, ¿no? Le quitamos el colectivo, ¿ya? Le ponemos el artículo las, ¿sí? El artículo las, le ponemos el artículo las, y listo. Las hormigas, y ahora sí, ya no va a ser verbo, ya no va a ser verbo en singular, va a ser verbo en plural, porque el sujeto está en plural. Las hormigas, varias hormigas. Entonces aquí será entraron en la cocina. Pero como tiene el colectivo, tiene este colectivo, entonces todo el sujeto es colectivo. Y ya no será entraron, ya no será entraron, sino será entró. Y ahí sí hay concordancia entre el verbo y el sujeto. Esa es la primera regla. Entonces tenemos que fijarnos si hay un sustantivo colectivo. Entonces, si está como sustantivo colectivo y es el núcleo, entonces el verbo tiene que ser singular, como aquí. Verbo singular, verbo singular, verbo singular. Primera regla, especial, porque ya vimos las reglas anteriores, ¿sí? Ok, las reglas anteriores. Todo el rato voy a tener que estar así, toda la clase va a tener que estar así, ¿no? ¿Ah? No, gracias. ¿Ya? ¿En cuánto va? ¿En 10? Sigue en 10.
y déjalo conectado. Listo. Esa es la primera regla. Vamos a la segunda regla especial. Ya cuando ya encontramos un sustantivo colectivo, cuando es un sustantivo colectivo, a pesar de que parezca que estamos hablando de muchos, estamos hablando de uno. Y ahí el verbo es singular. Ya. Segundo caso, mira, segundo caso, cuando tenemos el sujeto múltiple. Sujeto múltiple. ¿Qué quiere decir? Cuando hay varios núcleos o varios miembros dentro del sujeto. Fíjense. El principio general, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que cuando hay varios elementos dentro del sujeto, el verbo debe ir en plural. Fíjate, el niño, el perro. Todo esto, ojo, todo esto es sujeto. Todo esto desde aquí hasta aquí. Pero dentro del sujeto encontramos un elemento, dos elementos. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos dos o más elementos, ¿ya? Ahí el verbo dice que debe concordar en plural. Nuevamente, todo esto es el sujeto. ¿Ya? Todo es el sujeto. Pero encontramos un elemento, jinete, otro elemento, el caballo. Dos sujetos, dos entes, dos personas, dos animales, dos cosas. ¿Ya? Encontramos dos. Entonces, la regla dice que el verbo va en plural. Esa es la regla general, ojo. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver, atentos, ¿ah? No es lo mismo esto a lo que vamos a ver a continuación. Fíjate, lo que vamos a ver a continuación. A ver, el niño Aarón sale, entra, ¿no? Sale, entra. ¿Qué cree? ¿Que el colegio es su casa? ¿No? No, pues ahora el colegio, ahorita, el colegio está en todas nuestras casas, ¿no? Ok. Fíjense, ese es el principio general, la regla general. Pero miren, ¿qué sucede cuando el verbo va antes del sujeto? ¿Ya? De un sujeto que tiene dos elementos. Mira, un sujeto que tiene dos elementos. O sea, primero va el verbo, y luego va el sujeto. ¿Ya? Ahora mira, esto es una, ¿cómo se dice? Una perífrasis, ¿no? Comenzó a caer dos verbos. ¿Ya? Todo ese es el núcleo, ¿sí? Todo ese es el núcleo. Todo eso es el verbo, porque una perífrasis, les dije, ¿se acuerdan? Una perífrasis cumple la función de verbo, ¿ya? Eso es el verbo, el predicado, el núcleo, ¿ya? Y esto de aquí es el sujeto. Pero como está inverso, o sea, primero está el verbo y luego el sujeto, y este sujeto está compuesto por dos elementos, aquí cambia, ¿sí? Aquí cambia. Concordar en singular, puede ser en singular. Comenzó a caer agua y granizo. ¿Mm? Si estuviera al revés, si estuviera así, mira, vamos a escribirlo aquí. Agua y granizo, ahí sería, ¿cómo sería? Si ese es el sujeto y está en plural, y hay dos elementos, perdón, hay dos elementos, ¿cómo será el verbo? El verbo será en plural. ¿Ya? Mira cómo cambia. Mira cómo cambia cuando solamente se cambia de lugar. Mira, aquí está el sujeto. Aquí está el sujeto. Sujeto. ¿Ya? Sujeto. Y mira, todo esto es el verbo, te dije, ¿no? Todo esto es el verbo. Porque es una perífrasis, dos verbos, ¿no? Es una perífrasis. Dos verbos. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí, fíjate, aquí según la... Ay, X. Aquí, según la regla, el verbo debe ir en plural.
Comenzaron. ¿Ya? Entonces, fíjate. Pero cuando el verbo está al inicio y luego viene un sujeto con dos elementos, ahí puede ir en singular. ¿Ya? Ojo. Ojo, que así te va a venir el quizzes. Atento, atenta. Después respondes mal. Ya. Otro caso adicional. Fíjate. Fíjate. Fíjate esta parte. Espérate. Otra tormenta. Ya. Y Dariana sigue ahí con... No quiere que la vea. Fíjate, con estos dos terminamos. ¿Ya? Porque este tema tiene para dos clases, ¿ya? Fíjate. Los elementos coordinados que se refieren a un mismo objeto o persona van en singular. Fíjate. ¿Qué quiere decir eso? Aquí no estamos hablando de dos elementos, sino estamos hablando de dos características, pero que pertenecen a una sola persona. Por ejemplo, actor y humorista. ¿Qué quiere decir? Que es la misma persona. ¿Sí? No como hace un rato, agua y granizo. ¿Es lo mismo agua y granizo? ¿Es lo mismo? No es lo No, es mismo, diferente. ¿no? El agua es líquida, el granizo es sólido, ¿no? Ya, y son distintos, ¿no? Ya. En cambio, en este tipo de elementos coordinados, ¿sí? Van a ser dos, pero que se refieren al mismo ente. Fíjate, el actor y humorista. Están hablando de la misma persona, de un actor que también es humorista. Entonces, cuando hay dos elementos coordinados, o sea, que hablan de un mismo ser, el verbo tiene que ir en singular. Pero cuando son dos distintos, ¿sí? Si primero está el sujeto, es en plural. Pero si primero está el verbo, es en singular. Eso es lo que esto de aquí es lo que acabo de explicar hace un momento. Pero cuando son dos elementos, pero coordinados, o sea, que se refieren a un mismo ser, entonces ahí el verbo va a ser singular. ¿Ya? Lo mismo cuando son elementos gramaticalmente neutros. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen género. Cuando no tienen género, entonces va en singular. Cuando tiene un elemento que es neutro, ¿ya? Van en singular. Mira, sumar, restar, son verbos en singular. Porque en plural sería sumaron, restaron, ahí sería plural. Y fíjense, no es lo suyo, es neutro, porque ¿de quién estamos hablando? No es lo suyo. Podemos hablar de femenino o de masculino, pero como es neutro, entonces va en singular. ¿Ya? ¿Ok? Fíjense. Entonces, estas son las 4 reglas son en total, ¿ya? Que tenemos que aprender, porque ejercicios, ahorita en el quiz van a venir ejercicios. ¿Es correcto o no es correcto? Está bien escrita la oración. Entonces, aplicas la regla. Si son dos elementos coordinados, o sea, dos elementos que hablan de un mismo ser, el verbo tiene que ir en singular. ¿Ya? Y si
habla de un elemento que es neutro, entonces también va en singular. No es lo suyo. No es lo suyo, se aplica a masculino, se puede aplicar a masculino y se puede aplicar a femenino. Si yo digo, cantar para Natalie no es lo suyo. No es lo suyo para Natalie. ¿Ya? O jugar básquet para David no es lo suyo. Entonces es neutro, lo puedo usar para ambos, para masculino o para femenino. A eso se refiere con elementos neutros. ¿Ya? Y entonces ahí el verbo va a ir en singular. ¿Ya? El verbo va a ir en singular. En este caso, dos verbos. ¿Ya? Ahora fíjate, vamos a retroceder para repasar lo anterior. Vamos a retroceder un poquito, porque lo demás lo vamos a ver en la próxima clase. Fíjate aquí, te dije, cuando el verbo va antes, ojo, cuando el verbo va antes, va en singular. ¿Ya? Cuando el verbo va antes, va en singular. Delante de dos, mira, dos elementos que son distintos. Dos elementos que son distintos. Y si antes va el verbo, entonces el verbo va a ir en singular. Pero ¿cómo es si el sujeto está antes? Si el sujeto está antes, miren. ¿Cómo es si el sujeto está antes? Retrocedemos. Si el sujeto está antes, mira, y son dos elementos distintos, ¿sí? Porque niño y perro no son lo mismo, ¿no? Niño y perro son distintos, son dos elementos distintos. Entonces ahí, si dentro del sujeto hay dos elementos distintos y están antes del verbo, el verbo va en plural. Ya, igual aquí, dos elementos distintos dentro del sujeto, el verbo va en plural. ¿Ya? Ok. La próxima clase vamos a ver cuando no es y, cuando es con. Ahí cambia, ahí va a ser otra forma. ¿Sí? El niño con el perro. Entonces ahí ya no será plural, será singular. El niño con el perro juega en el salón. El jinete con el caballo estaba cansado. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero por ahora, las reglas que acabamos de ver desde aquí. Ya, el sujeto colectivo. Si es sujeto colectivo, va en singular. A pesar de que parezca que está hablando de varias personas o de varios elementos. No, profe, está hablando de varios senadores. Entonces, ¿acá es plural? No, porque hay un sustantivo colectivo. Un sustantivo colectivo. ¿Ya? Esa es la primera regla, 2, 3, 4 reglas te da, ¿no? Aparte de las reglas que ya conoces. Que si el sujeto es singular, el verbo es singular. Si el sujeto es plural, el verbo es plural, eso ya lo sabes. La misma persona, el mismo tiempo, eso ya lo sabes. Solamente hemos visto hoy día, a ver, déjame retroceder, sí, hemos visto hoy día, claro, los casos, la regla general ya lo vimos. Los casos especiales hemos visto el de colectivo, que siempre va a llevar singular, el de múltiple, cuando hay miembros, sí, en este caso si son distintos, es plural, y están antes del verbo. Si son distintos, antes del verbo, plural. Pero si es al revés, si son distintos, pero primero está el verbo, entonces el verbo va en singular, porque son dos elementos distintos, porque está antes del sujeto. ¿Sí? Y el último caso que hemos visto, el último caso especial, nuevamente estoy repitiendo, es estos dos, ¿no? Cuando
son dos elementos, pero que no son distintos, que son coordinados, que hablan de lo mismo, de una misma persona o de un mismo ser. Entonces el verbo va en singular. Y cuando dos es un elemento neutro, dentro del sujeto, los verbos van a ser en singular. Los verbos van a ser en singular. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ya? Listo. Espero hayas tomado nota. La tarea va a ser tu esquema más un pequeño quiz. Chicos, cuando les dejo